estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Soy periodista católico, soy locutor del programa de radio Semillas para la Vida, soy también escritor, soy autor del bestseller Sucedió en Jerusalén, un libro que escribí este año precisamente para Semana Santa. Para esta Semana Santa puedes encontrar este libro, así como el resto de mis libros, tanto en amazon.com como también en nuestro sitio semillasparalavida.org. Bien, pues para mí es un placer estar contigo en este sábado de gloria. Si te fijas, no hay ninguna imagen que nos acompañe en esta ocasión de Jesús, y es que Jesús no está, nos quedamos sin Jesús. Jesús murió en una cruz, y lo único que queda de él es la cruz y un sepulcro en el que ya yacen ahí sus restos, y esa es la realidad. No podemos ni siquiera celebrar los sacramentos en la iglesia porque no hay Dios, está muerto. Realmente Dios murió, o tal vez podemos pensar o podríamos decir que hemos matado a Dios, aunque realmente lo que Jesús diría es que nosotros no lo matamos, sino que Él murió por nosotros. Él se ofreció, Él se entregó en un acto de pasión extrema por la humanidad. Él se ofreció para morir en sacrificio en una cruz. Qué trabajo cuesta entender por qué lo hizo. Realmente no había otra manera. ¿Cómo fue posible que el Hijo de Dios hubiera muerto por nosotros? En todo caso, el que merecería estar crucificado soy yo, no Él. Y por más que tratemos de darle vueltas al asunto, las explicaciones se quedan insuficientes, pueden ser incluso equivocadas. La realidad es que en el fondo, independientemente de cualquier explicación que alguien quiera encontrar y de cualquier teología que alguien quiera desarrollar, lo que motivó a Jesús a morir en una cruz por nosotros, a ser azotado de esa manera tan brutal en la flagelación. Por cierto, vea nuestro canal en YouTube o vea nuestro sitio semillasparalavida.org y ve el video que hice acerca de la flagelación. Es el video más visto en YouTube que explica cómo se llevaba a cabo la flagelación. La única explicación lógica, o ni lógica incluso, pero a fin de cuentas es la razón principal, es el gran amor que tenía Jesús por nosotros y que tiene por nosotros. Jesús está profundamente enamorado de nosotros, y las personas que están profundamente enamoradas de alguien más son capaces muchas veces de hacer las locuras más absurdas por amor. Todo aquel que se ha enamorado lo sabe perfectamente. Todo aquel que se ha enamorado, decimos que hasta pierde la cabeza. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer las locuras más descabelladas en un gesto de amor. Y así realmente morir de una manera tan brutal acaba siendo la máxima locura de amor de Dios por nosotros. Jesús está tan locamente enamorado por nosotros, de nosotros, que acabó muriéndose, ofreciéndose para morir en una cruz por nosotros. Y eso, independientemente de cualquier explicación, es algo por lo cual tenemos que estarle profundamente agradecidos. Digo, ojalá no estés viendo tú este video en una cama, en una hamaca, entre dos palmeras en la playa, porque si te das cuenta de lo que acaba de pasar, te das cuenta de lo que pasó ayer. Cristo murió en una cruz por ti. Ojalá no estés tú mientras ahí en la playa feliz de la vida, porque como que hay una contradicción entre lo que hace Jesús por ti y lo que tú le devuelves a cambio. Pasión por el Evangelio. Ese es el nombre de nuestro programa. ¿De qué hablar cuando no tenemos a Jesús? ¿Ves la pared vacía? ¿De dónde lo saco? Lo único que tenemos es una cruz que se quedó ahí. Y en todo caso, lo único que tenemos, lo más cerca que podemos estar de Jesús, es de su sepulcro. Así que, ¿por qué no en esta emisión de Sábado de Gloria, de Pasión por el Evangelio, nos acercamos al sepulcro de Jesús y hacemos un análisis bíblico de la sepultura de Jesús según la contó Juan en su Evangelio? Porque ayer en la misa, no en la misa porque
Dios está muerto, entonces no hay sacramentos. En la liturgia de la Pasión del Señor que se celebra en Viernes Santo, leímos la Pasión según San Juan. Y esa Pasión según San Juan termina precisamente con la perícopa de la sepultura de Jesús según la cuenta San Juan. ¿Qué te parece si en esta emisión de Pasión por el Evangelio del Sábado de Gloria hacemos el análisis bíblico de esa perícopa? Pasión por el Evangelio, amigos que por primera vez nos sintonizan, es un programa en el que hacemos un análisis bíblico de la lectura del Evangelio de cada domingo, precisamente con el propósito de que cuando la lectura la escuches tú en la Santa Misa, entiendas por completo lo que sucede en el Evangelio, comprendas el mensaje que hay detrás y así complementado esto con la homilía que te predique tu sacerdote, tengas una visión mucho más rica, profunda de lo que es la palabra de Dios. En esta ocasión, pues es Sábado de Gloria, vamos a reflexionar de esto a posteriori, pero también en tiempo presente, porque otra vez lo único que tenemos es una cruz que se quedó en el Calvario y un sepulcro al cual podemos acercarnos para sentirnos más cerca de Jesús que está muerto. Mañana no te pierdas la emisión de Domingo de Resurrección. Ahora estamos en Semana Santa. Pasión por el Evangelio es un programa semanal, pero estamos en Semana Santa, así que hemos tenido emisiones pues prácticamente casi todos los días y está bien porque la pasión por el Evangelio nos mueve a querer profundizar lo más que podamos. Así que, bueno, ya fue mucho de preámbulo, pero creo que es importante ubicarnos en lo que está sucediendo desde el punto de vista de nuestra fe. ¿Qué te parece si entonces hacemos el análisis? Lo que vamos a hacer es eso, vamos a leer primero el Evangelio como hacemos siempre, después vamos a desmenuzar esa perícopa versículo por versículo. Finalmente vamos a terminar con una oración. Y sabes que te vas a quedar sorprendido porque la perícopa de la sepultura de Jesús según San Juan son solamente 2 versículos. Solamente 2 versículos. Y así terminó la lectura del Evangelio en la liturgia de la Pasión del Señor ayer en Viernes Santo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche. Y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bien, eso es todo. Esos 2 versículos relatan la sepultura de Jesús según Juan en su Evangelio. Pero te vas a quedar sorprendido de todo lo que hay detrás de estos 2 versículos, así que por favor no te vayas y quédate hasta el final porque realmente pues vas a aprender mucho. Es un pasaje fascinante, verdaderamente fascinante, como todos los pasajes que hemos analizado aquí. Ya me parece que es la 23ª o 24ª emisión de Pasión por el Evangelio. Vamos pues a comenzar. Primero, dice el relato que después de esto, o sea, después de la crucifixión, después de que Jesús murió, después de que lo lanzaron porque pues no le habían podido fracturar las piernas como a los otros 2 ladrones que estaban crucificados, ya Jesús estaba muerto, no había necesidad de fracturarle las espinillas. Fíjate, era lo que hacían los romanos para acelerar la muerte de los crucificados. Ellos morían por asfixia. Llegaba un momento en que ya no podían respirar de estar colgados y se asfixiaban. Pero cuando estaban sus pies clavados, podían ellos empujarse, respirar un poco, después los vencía el peso, volvían a quedar hasta que se asfixiaban, se empujaban. Era terrible aquello. Entonces ellos tenían una práctica que se llamaba crurifragium, que significa fractura de piernas. Lógicamente no les fracturaban el fémur, porque es el hueso más fuerte que tenemos en el cuerpo, pero les fracturaban las espinillas. Y una vez con que a garrotazos les fracturaban las espinillas, a los crucificados no les quedaban más que quedar suspendidos de las puras muñecas, asfixiándose hasta que se morían. A Jesús ya no hubo necesidad ni de fracturarlo porque él ya había muerto. Después de todo lo que había sufrido, la muerte de Jesús duró 3 horas, cuando un crucificado podía durar hasta 3 días vivo agonizando. Después de esto, dice el Evangelio de Juan, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? Es interesante saber de José de Arimatea. Según una tradición,
una tradición oral. Según una tradición, José de Arimatea era el hermano menor de Joaquín. Joaquín, el papá de la Virgen María, de manera que José de Arimatea era el tío abuelo de Jesús. Y dice la tradición que cuando murió José, San José, José de Arimatea hizo las veces de un tutor para Jesús. Así que José de Arimatea pues, le guardaba un profundo afecto a Jesús. Y además, según lo que dicen los evangelistas sinópticos, según lo que dice Mateo, era discípulo de Jesús. Mateo dice que era discípulo de Jesús y además él dice que era un hombre rico. Marcos dice por su parte que José de Arimatea era un hombre ilustre, alguien con muchos conocimientos, alguien respetado por la gente, ¿verdad? Lo que Lucas dice de José de Arimatea es que era bueno y honrado, y Juan también deja claro ver que era su discípulo, aunque un discípulo clandestino. Qué interesante que era un discípulo clandestino. Y es que, bueno, pues él pertenecía al Sanedrín, ¿verdad? Y como tú sabes, el Sanedrín estaba totalmente en contra de Jesús. Como quiera que sea, lo que sí es claro es que José de Arimatea es santo, es un santo. Su fiesta es nada menos un par de días antes que la fiesta de San José, porque la fiesta de San José de Arimatea se celebra el 17 de marzo. Pues es él quien va y le pide a Pilato que le entregue el cuerpo de Jesús para ya sepultarlo. ¿Por qué? Porque era viernes y no querían que se quedara sepultado Jesús en el sábado, ¿verdad? El sábado, su día sagrado de descanso, el Shabbat, y además porque según el Evangelio de Juan, este año coincidía el Shabbat con la celebración de la Pascua. Entonces por eso querían retirar a los crucificados, y por ello es que le fracturaron las piernas a los otros para que ya murieran, y a Jesús, bueno, lo descendieron de la cruz y le dieron sepultura. Dice el Evangelio que Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había a verlo de noche. Nicodemo también es un personaje muy importante en el Evangelio según San Juan. De hecho, los tres evangelistas sinópticos no hacen ninguna mención de Nicodemo. Nicodemo solamente aparece en el Evangelio según San Juan. Nicodemo era también una persona importante. Él era fariseo incluso, pertenecía al Sanedrín también, pero a José de Arimatea le intrigó ver que Jesús hacía milagros. Y entonces, intrigado por estos milagros, se sintió atraído por Jesús, pero era del Sanedrín, estaba en contra de Jesús. Entonces va de noche a entrevistarse con Jesús. Y Juan presenta un diálogo entre Nicodemo y Jesús muy extenso, muy rico. Incluso abarca más de la mitad del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Entonces, Nicodemo también llega aquí a asistir en la sepultura. Para Nicodemo Jesús era alguien muy importante, entonces por supuesto que no pudo impedir la crucifixión, pues ahora quiere hacer lo que sea posible por darle la mejor sepultura, ¿verdad? Y es la razón de que llegue también aquí a la sepultura. Pero hay un detalle muy importante, y es que Juan en su Evangelio, cuando habla de Nicodemo, dice que era un principal entre los judíos, o sea que era una persona que los judíos tenían en sumo respeto, por eso es que era principal entre los judíos. ¿Por qué es esto importante para Juan en su Evangelio? Porque al poner a Nicodemo presente, tanto en el Evangelio como ahora en la sepultura, a una persona judía tan respetada, tan importante. Él era un fariseo. Los fariseos, acuérdate, en las películas de Jesús, los fariseos salen como los malos de la película, pero en realidad los fariseos eran los buenos de la sociedad, porque ellos vivían la ley al pie de la letra, a rajatabla, eran súper perfeccionistas, eran súper cumplidores de la ley, eran súper rectos. El problema es que cumplían con la ley por cumplir con la ley y por ello ser perfectos, pero no porque les importara el prójimo ni porque les importara Dios. Por eso Jesús los criticaba, porque ellos tenían que cumplir con la ley, pero por amor a Dios, por amor al prójimo, no por arrogantes de ellos querer así ser perfectos, pero eran gente buena y respetable, cumplidora de la ley. Entonces Nicodemo era fariseo. Como te digo, era también un discípulo clandestino de Jesús, a oscuras, en lo secreto, de noche era que él se entrevistaba con Jesús. Pero lo importante de poner a una persona tan importante aquí en el Evangelio y aquí en la sepultura, en el Evangelio de Juan,
es que es una forma de darle un espaldarazo al cristianismo, de decir, vean ustedes, todos ustedes judíos que están dudando de convertirse no al cristianismo, vean que hasta alguien tan respetable como Nicodemo, al que ustedes tenían considerado como un principal entre ustedes, él también creía en Jesús. Es la importancia de tener a Nicodemo presente en estos episodios. Dice el Evangelio que Nicodemo trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. ¿Para qué era esta mixtura de mirra y aloe? Pues por supuesto para ungir el cuerpo de Jesús en su sepultura. Ahora, si te pones a pensar, 100 libras son 45 kilos. 45 kilos de polvos aromáticos, porque la mirra y la mirra se hacía polvo, y igual el aloe seco se hacía polvo. Entonces esta mezcla de polvos, fíjate, 45 kilos son muchísimos, es demasiado, es exagerado, no se necesita tanto para rociar un cadáver, es demasiado. Bueno, es que precisamente es una exageración, esta cantidad es una exageración, es una hipérbole literaria. Los escritores muchas veces exageran algo para enfatizarlo o para dramatizarlo. En este caso es una hipérbole, es una exageración, es demasiado. Es como cuando nosotros al hablar decimos, te he dicho 1,000,000 de veces. Eso es una hipérbole, es una exageración, que significa te he dicho muchas veces. Lo que aquí quiere decir Juan precisamente es que trajo muchísimo. No 45 kilos, pero muchísimo. ¿Y por qué se necesitaba muchísimo? En realidad para sepultar a una persona no se necesitaba tanto, es demasiado 45 kilos. Esto tiene que ver con la teología que desarrolla Juan de la muerte de Jesús y también de su sepultura, porque para Juan, a quien han crucificado los judíos es a un rey. ¿Y a qué rey? A su rey, además, al rey de los judíos. La teología que desarrolla Juan a lo largo de la pasión de Jesús, mejor dicho, bueno, siendo más específico, la cristología que desarrolla Juan a lo largo de la pasión es la cristología de Cristo Rey. Cristo Rey. Lucas, por ejemplo, en su evangelio va desarrollando una cristología completa. A lo largo de la pasión que presenta Lucas, pues lo vemos como profeta, lo vemos como Mesías, lo vemos como rey. Va él desarrollando toda una cristología sistemática. Lucas, en el caso de Juan, él se concentra en el aspecto de Cristo como rey. Incluso, pues cuando Jesús es crucificado, Juan especifica que se colocó sobre su cabeza en la cruz un letrero, el titulus le decimos en latín, pues a fin de cuentas la crucifixión era romana, al menos la crucifixión que se llevaba a cabo aquí en Jerusalén era romana, ¿verdad? Porque también los chinos, también los persas practicaban sus crucifixiones. En el caso de los romanos, su crucifixión ponían un titulus encima de la cruz, en el que se anotaba la sentencia, por lo cual una persona había sido crucificada. Y en el caso, dice Juan, que se escribió en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, que Jesús era el rey de los judíos. Si tú ves las cruces que usamos nosotros, tienen arriba un titulito que dice INRI. Esa es la versión latina, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero dice Juan que esto estaba escrito en latín, en hebreo y en griego. ¿Por qué? Pues pon atención, Jesús era judío, entonces al estar el título escrito en hebreo, que decía que Jesús es el rey de los judíos, y se lo decía ¿a quién? A los judíos. Al estar escrito en griego, el griego era la lengua franca, era la lengua común que hablaban los paganos. Entonces, al estar escrito en griego, está diciendo, este rey de los judíos es también rey de los paganos. Y el latín era la lengua de los romanos. Entonces, al estar escrito en latín, está diciendo, este es también el rey del imperio romano, o sea, es el rey de los judíos, es el rey de los paganos, es el rey del imperio romano, es el rey del universo. ¿Ves? Esa es la teología que desarrolla, o la cristología, para ser más específicos, que desarrolla Juan en la pasión, y eso se extiende también aquí a la sepultura. Entonces, el hecho de que llegue Nicodemo con esa cantidad exagerada de mirra y aloe, es precisamente porque al que se va a sepultar es a un rey. Fíjate que, por ejemplo, Flavio Josefo es un gran historiógrafo de aquellos tiempos de Jesús, del cual hemos nosotros aprendido mucho de cómo era la vida precisamente en los tiempos de Jesús. Flavio Josefo cuenta que cuando el rey Herodes el Grande fue sepultado, dice que se necesitaron 200 esclavos para transportar
todas las esencias, perfumes y hierbas aromáticas que se iban a emplear precisamente para sepultar los 200 esclavos. ¿Por qué? Pues porque era un rey, entonces se exageraba en esas cantidades precisamente para ungir a un rey antes de darle sepultura. Entonces lo que quiere decir Juan aquí al exagerar en esta cantidad 100 libras, o sea 45 kilos de esta mezcla de mirra y aloe, es precisamente para dar a entender que al que se está sepultando es a un rey. Entonces ya sabes ahora por qué 100 libras. La siguiente pregunta es, ¿y por qué la mezcla era de mirra y aloe? ¿Por qué no de otra cosa? ¿Por qué no de otra cosa? ¿Por qué específicamente mirra y por qué específicamente aloe? Espero que te esté gustando toda esta explicación. A mí me resulta fascinante y por eso dije, esto hay que compartirlo. Vamos a hacer una emisión especial de Sábado de Gloria. Si te está gustando este video y esta explicación, por favor no te olvides de marcar me gusta. Por favor, marca me gusta en el video porque mientras más me gustas tenga, entonces las herramientas o los algoritmos de las redes sociales se encargan de hacer más público el video para que más gente lo descubra y más gente lo pueda ver y más gente pueda aprender lo mismo que tú estás aprendiendo. Aquí yo estoy viendo que en Facebook llega una ráfaga de me gustas. Por favor, y si lo estás viendo en YouTube también, por favor, marca me gusta. Pues bien, entonces la pregunta que sigue es ¿por qué mirra y por qué aloe específicamente? Y además, esta mezcla estaban ya hechos polvo. Bueno, es que, ¿sabes que los sacerdotes rociaban las paredes del templo de Jerusalén precisamente con polvo de mirra y de aloe? Y esto es importantísimo en el Evangelio según San Juan, porque cuando Juan cuenta la entrada de Jesús al templo, cuando expulsa a los mercaderes, que fíjate que Juan, a diferencia de los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ellos dicen que Jesús, cuando llega a Jerusalén, la semana en la que va a morir, es cuando entra al templo, corre a los mercaderes y todo aquello. En el caso del Evangelio según San Juan, es como Jesús inicia su vida pública. Va a Jerusalén, va al templo, hace la limpieza del templo, corre a todos los mercaderes y después van a pasar 3 años en los que Jesús va a ir regresando a Jerusalén y en la tercera vez que regresa es cuando lo crucifican. ¿Significa que está mintiendo Juan? No, lo que pasa es que acuérdate que los sinópticos son evangelios más cronológicos que cuentan la vida de Jesús. En el caso del Evangelio según San Juan, que le llamamos más bien un evangelio no sinóptico, sino un evangelio teológico, lo que hizo Juan fue seleccionar diferentes episodios de la vida de Jesús, reflexionar teológicamente acerca de ellos y después compilarlos en un escrito, ¿verdad? Y después encadenarlos de alguna manera para que quede una historia armada. Pero son a fin de cuentas relatos independientes, conectados entre sí, pero cada uno cargado de una teología muy específica. Entonces así es que es como Jesús arranca su vida pública en el Evangelio según San Juan, limpiando el templo. Y cuando los líderes religiosos lo cuestionan, ¿qué estás haciendo todo esto? Jesús, ¿qué es lo que les dice? Destruyan este templo y yo lo restauraré en 3 días. Y las autoridades religiosas piensan que se está refiriendo al templo de Jerusalén, pero al templo que se está refiriendo Jesús es a su cuerpo precisamente. Destruyan este templo, destruyan mi cuerpo y yo en 3 días me encargaré de restaurarlo. Entonces hay una conexión teológica muy fuerte entre ese Jesús que dice destruyan este templo, o sea mi cuerpo, con que los sacerdotes rociaban las paredes del templo de Jerusalén con polvo de mirra y de aloe. ¿Y con qué es que va a ser ungido el cuerpo de Jesús antes de ser sepultado? Con polvo de mirra y aloe. ¿Ves la conexión entre el templo de Jerusalén y el templo definitivo que es el cuerpo de Jesús mismo? Y va a ser precisamente un cuerpo que ya destruyeron y que ¿quién destruyeron? Pues los judíos. En el Evangelio de Juan, pues todo esto es obra de los judíos. Pero que finalmente el que va a tener la última palabra es Él y va a resucitar al tercer día. Entonces es la razón de que haya sido mirra y aloe. Vamos a ver qué dice después el Evangelio. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Bueno, aquí otra vez esto es profundamente teológico. Pon mucha atención. Dice que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. Esos lienzos, cuando vemos la palabra en el Evangelio, en griego, se refiere más bien a vendas. O sea, esos lienzos son vendas. A Jesús lo envolvieron. Y de hecho ese lo envolvieron ni siquiera es la palabra, porque más bien el verbo que usa Juan en el Evangelio en griego, el original,
no es envolver, es más bien atar, dein, atar. O sea que lo que dice realmente es que a Jesús, tomaron el cuerpo de Jesús y lo ataron en vendas, con los aromas según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Fíjate que en el caso de los sinópticos, pensemos, por ejemplo, Marcos, él habla de envolver. En el caso de Mateo y Lucas, también hablan de envolver. No de atar, sino de envolver. Pero es que hay una diferencia, porque en el caso de los sinópticos, Jesús no es atado con vendas, sino que Jesús es envuelto en una sábana, muy diferente. Incluso de la sábana, dice Lucas, que sí fue Lucas fue el que dijo que la sábana la había comprado precisamente José de Arimatea. Y luego Mateo incluso dice que él hasta subraya, como el que van a envolver es el cuerpo de Jesús, Mateo hasta subraya que la sábana estaba limpia. Entonces ellos hablan de una sábana. Pero, y bueno, pues si la sábana santa que conocemos, la que está en Turín, en realidad es la sábana en la que fue envuelto Jesús, pues eso significa que Jesús fue envuelto en una sábana, eso lo confirmaría. Porque como sabes, bueno, la sábana que está en Turín, todo parece indicar que es la sábana en la que fue envuelto Jesús, ¿no? O sea, no, todavía nadie ha podido afirmarlo categóricamente, aunque todo parece indicar que sí lo es. Y es una sábana, no son lienzos, no son vendas. Pero en el caso de Juan habla de lienzos, Juan habla de vendas, y no habla de que fue envuelto, sino de que fue atado. ¿Esto por qué es importante? Para la teología de Juan es importantísimo, porque recuerda unos pasajes atrás, el episodio de la resurrección del amigo de Jesús, Lázaro. Y por cierto, pues busca, si no lo viste, busca aquí, ve a nuestro sitio semillasparala.vida.org, ve a la sección donde está Pasión por el Evangelio, hay un botón donde dice ve los videos anteriores, y ahí puedes ver, busca el video de la resurrección de Lázaro para que veas todo el análisis bíblico de esa perícopa. Pero recordarás que te explicaba yo que en el caso de Lázaro, cuando sale de la sepultura, Jesús da la orden de que lo desaten. Y ni siquiera lo desata Jesús. Jesús que con sus manos curaba leprosos, curaba ciegos, escupía en el barro para hacer lodo y con eso curar al ciego de nacimiento. Jesús tocaba a las personas y no le importaba, pero en el caso de Lázaro, él no va y lo desenvuelve, sino que ordena que otros lo desenvuelvan, porque él también estaba atado, Lázaro estaba atado. Y entonces la importancia aquí teológica es que a Lázaro no se puede desatar solo. Necesita que alguien más lo desate, y no lo desata Jesús, manda que alguien más lo desate a él, porque Lázaro no puede solo. Pero cuando Jesús resucite, aquí en el Evangelio de Juan, él solo va a quitarse esos lienzos, él solo va a quitarse esas vendas que se van a encontrar ahí cuando lleguen al sepulcro y esté vacío, y lo único que van a encontrar ahí son los lienzos que se quitó Jesús. Jesús, en el Evangelio de Juan, Jesús se desata de esas vendas, se desata de esos lienzos, y para poder desatarse él solo, a diferencia de Lázaro que necesitó que lo desataran, para poder él desatarse solo, necesita primero pues que lo aten. Entonces por eso Juan dice que lo ataron, a diferencia de los otros que dice que lo envolvieron en la sábana. Pero la importancia entonces para Juan es subrayar que Jesús se desata él solo, a diferencia de Lázaro, porque Jesús es el Señor de la vida y porque Jesús mismo resucita. Y además Jesús mismo se los quita él solo, porque a diferencia de Lázaro, Jesús sí está resucitando, y está resucitando a la vida eterna, en tanto que Lázaro no resucitó. Realmente, siendo específicos, Lázaro volvió a la vida temporal. Por eso ni Jesús le quitó las vendas, para que no se pensara que estaba él resucitando a la vida eterna. No, van otros y se los quitan por orden de Jesús, para contraponer esto con Jesús, que sí se quita él solo sus ataduras, y así dejar claro que la de Lázaro es una vuelta a la vida temporal, en tanto que la de Jesús es una resurrección definitiva a la vida eterna, y él solo con su poder es que rompe esas ataduras. ¿Ves? Es verdaderamente fascinante. Y mira, son solo 2 versículos lo que hemos estado analizando aquí en esta emisión de Pasión por el Evangelio. Concluye diciendo que había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Qué pasa? Era el día del parasebe. El parasebe es el viernes
la mañana y la tarde del viernes, antes de que se ponga el sol, porque tan pronto se ponga el sol en el viernes, comienza el Shabbat. Y una vez que comienza el Shabbat, ya los judíos no podían trabajar, ya no podían hacer esfuerzo alguno. De modo que necesitaban apresurarse a sepultar a Jesús, porque si llegaba el Shabbat, entonces pues ya no les iba a dar tiempo y se iban a tener que quedar con Jesús por ahí hasta que llegara el domingo y entonces poder sepultarlo. Así que tenían que darse prisa. Y dice aquí precisamente Juan que había un huerto ahí donde crucificaron a Jesús. Y en el huerto había un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía, y como era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allá a Jesús. Es así como que este relato nos da la impresión como que ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Mira, ya hay un sepulcro, no hay nadie, vamos a usarlo. Como que se aprovechan de un sepulcro que se encuentra en vacío y ahí meten a Jesús. Es lo que uno entiende de lo que dice aquí Juan en el Evangelio. Ahora, Mateo en su Evangelio dice que el dueño del sepulcro era José de Arimatea. Al menos no era de un desconocido, sino imagínate qué impresión que de pronto quieres usar tu sepulcro y alguien te lo tomó por sorpresa. Así nos pasó, así le pasó a mi abuelo. Un día te he de contar que precisamente cuando falleció mi abuelo, acompañé a mis papás. Bueno, estábamos todos en la iglesia, cremaron a mi abuelo. Bajamos a la cripta para depositar las cenizas de mi abuelo en la urna que había comprado mi abuelo. Nueva, no la era para él y para mi abuela, estaba nueva porque mi abuelo falleció primero. Y oh sorpresa, que cuando mi mamá abre la urna nos encontramos con que alguien había puesto las cenizas de alguien en un frasco de mermelada amarrado en una bolsa de supermercado, y ahí lo puso en la primera que se encontró y fue la de mi abuelo. Imagínate la impresión. Entonces, imagínate si alguien si hubieran ellos tomado la sepultura del que haya sido, pues es lo que da la impresión. Pero gracias a Mateo sabemos que es la tumba de el dueño era José de Arimatea. Y bueno, que este sepulcro, si el dueño era José de Arimatea era gente de dinero. Acuérdate que los sinópticos nos dicen que era rico, ¿verdad? Mateo dice que era rico incluso. Las sepulturas de la gente de dinero estaban cavadas en un monte y estaban compuestas por una serie de cámaras donde se sepultaban a los diferentes familiares del dueño. Se entraba por una especie de antesala y para cerrarla se rodaba una piedra inmensa parecida a las ruedas de un molino. No eran ruedas de molino, pero estaban pues talladas igual, se rodaban precisamente para tapar a manera de puerta. A diferencia de la tumba de Lázaro, recordarás, ve por favor si no lo viste el video de Lázaro, la tumba de Lázaro era la que usaba la gente pobre, un pozo cavado en el suelo y tapado por una roca que se colocaba encima. En este caso, bueno, pues era una tumba de las otras, ¿verdad? Entonces, así es como termina esta pericopa de la sepultura de Jesús según la refiere Juan. Ve, son solo 2 versículos y mira todo el tiempo que llevamos explicando y todo lo que hemos extraído de ahí. Muchísimas gracias por conectarte a esta emisión. Es Sábado Santo. Como que el Jueves Santo es intenso, ¿verdad? La misa de la misa vespertina de la Cena del Señor. Después nos quedamos ahí junto con el Santísimo Viernes Santo, pues hay diferentes devociones, el Via Crucis, la meditación de las 7 palabras. Te invito también a ver nuestro sitio semillasparalavida.org. Ahí puedes ver el video de una meditación de las 7 palabras que grabé en vivo precisamente, que yo dirigí. Entonces te invito a que la veas. Luego vamos, por supuesto, a la liturgia de la Pasión del Señor y adoramos la Santa Cruz, todo esto. Y después el Sábado de Gloria como que nos falta, ¿no? Como que se queda uno en el aire, como que no hay nada que hacer, como que ¿qué hace uno? Pues sí, es que es lo triste, que no hay nada que hacer porque ya se murió Jesús. Entonces realmente no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Por eso se me ocurrió grabar esta emisión especial de Pasión por el Evangelio, pues para que tengamos algo que hacer y pues qué mejor que ir a ponernos al lado del sepulcro de Jesús y aprender acerca de su sepultura, ¿no te parece? Me parece que este ha sido un ejercicio interesante, apasionante, que seguramente has aprendido mucho de él. Por favor, hoy por la noche sí que hay que hacer y mucho. Sí que hay que hacer y mucho, porque por la noche se celebrará la misa de las misas, la misa más importante del año, la solemne vigilia pascual. Es ahí donde celebramos la resurrección del Señor. Es una misa larga, sí. Empieza con el hermosísimo rito del fuego nuevo, después el pregón pascual. Todos nos vamos a comunicar la luz de la resurrección
compartiéndonos la luz unos con otros de las velitas, y vamos en tinieblas ahí a escuchar todos los relatos de la historia de la salvación hasta llegar al momento de la resurrección. Tal vez en tu parroquia haya bautismos, tal vez haya confirmaciones. Es una misa larga, claro que es larga, porque es la misa más importante del año. Vamos a celebrar lo más importante para nuestra fe, que es la resurrección de Jesús. Así que si te apasiona nuestra fe, no hay pretexto, tienes que estar ahí, punto, se acabó. Bueno, pues vamos a terminar esta emisión como es costumbre, recogiendo en nuestro corazón todo esto que hemos aprendido, y vamos a hacer una oración. Y en esta ocasión se me ocurrió que recemos juntos el himno del oficio divino que se reza en la oración de las laudes, la oración de la mañana, el sábado de gloria. Así que te invito por un momento a cerrar tus ojos, a poner tu mano sobre tu corazón y hacer eco a estas palabras. Venid al huerto, perfumes, enjugad la blanca sábana, en el tálamo nupcial el Rey descansa. Muertos de negros sepulcros, venid a la tumba santa, la vida espera dormida, la iglesia aguarda. Llegad al jardín, creyentes, tened en silencio el alma, ya empiezan a ver los justos la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas, en la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve cuerpo cobijado bajo las divinas alas, salve casa del Espíritu, nuestra morada. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho tu compañía. Te deseo que este sábado de gloria sea un día de recolección, de estar pensando en Jesús que ha muerto por ti. Y te deseo que tu participación esta noche en la vigilia de la resurrección llene de júbilo tu corazón y renueve tu esperanza. Tenemos una cita el día de mañana para aprender juntos acerca de la resurrección. Aquí te espero. Apasionate por nuestra fe. Pero digas perdón.